Y esto va a hacer además que se incremente drásticamente la demanda existente en la contratación de circuitos A entre los operadores nuestros nacionales hacia los operadores internacionales. Adelante, por favor. ¿Cuál es el desafío? Bueno, algunos de estos desafíos los planteamos hacia adelante dentro del sector de telecomunicaciones. Por favor, Roberto. Hay un tema que había mencionado en la parte inicial respecto a un programa que se llama el Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social Prontis, que está establecido tanto en la ley como en la reglamentación específica, pero muy rápidamente mencionado, hay un enfoque de inversión vinculado a la empresa estatal, que está bien, porque es empresa nuestra, a Entel, y a continuación a los operadores privados. Lamentablemente no hay nada establecido, por ejemplo, a través de concursos, de fondos concursables más bien, para que otras entidades de la sociedad civil, por ejemplo, pudieran encarar proyectos en el ámbito de las telecomunicaciones. Creemos que eso también es una falencia que podría ayudar a dinamizar el sector. Por lo tanto, es importante de repente trabajar en la flexibilización de este programa. Adelante, por favor, Roberto. Respecto a la infraestructura troncal, hemos visto las conexiones de Internet al usuario final, pero ¿qué pasa a nivel nacional, la interconexión a nivel nacional y a nivel internacional? Decimos que pasa desapercibida, pero es crítica, particularmente en el contexto nacional, interdepartamental e internacional. Tenemos un enfoque regulatorio inadecuado que puede promover ciertos monopolios o bien obligar la multiplicidad, no solo duplicidad, sino multiplicidad de inversiones. Tenemos el caso de Entel. Durante muchos años se ha subutilizado, no estamos hablando no de las recientes gestiones, sino de muchos años atrás. Roberto, te voy a pedir un ratito ir a la siguiente, por favor. Esta es la infraestructura que la conocemos todos, la hemos visto en otras presentaciones también, nos las ha mostrado Entel y seguramente ahora la va a tocar. Es la infraestructura de fibra óptica, probablemente a esta altura se ha expandido, pero un dato interesante de la infraestructura de Entel, y aquí están nuestros colegas de Entel, es que esta fibra óptica de 24 hilos la hemos estado utilizando únicamente 4 hilos de estos durante muchos años, dejando 20 hilos sin utilización. Esta tecnología utilizada era una tecnología que funcionaba a 2.500 megabits por segundo. Sabemos que están en procesos de mejora de esto, seguramente más arriba incluso de los 10.000 megabits por segundo, que son 10 gigabits por segundo. Otra de las deficiencias es que lamentablemente tenemos conexión solo en las fronteras, pero como esta infraestructura, otros operadores han ido implementando su propia infraestructura, haciendo que, reitero, se multipliquen las inversiones en este tema, pudiendo entre muchos operadores compartir esta infraestructura. Y por eso, algo que tiene la ley, otra vez atrás por favor, Roberto, y lo mencionamos, en la ley 164, el artículo 24 específicamente, ya se obliga a que infraestructura común pueda ser utilizada por diferentes operadores. Y además que cierta infraestructura de otras características, como la infraestructura de gasoductos o la infraestructura vial, ya contemple dentro de los proyectos la instalación e implementación de fibra óptica. Pero bueno, ¿quiénes eventualmente utilizarían, operarían esta infraestructura troncal? Es una pregunta importante. ¿Y qué va a suceder con los enlaces internacionales? Y acá yo introduzco un concepto de mediterraneidad digital, porque el ser mediterráneos además nos ofrece en el ámbito digital otro obstáculo que nos genera un escenario vinculado a los costos. Vámonos por favor adelante, Roberto. Una más. Quiero tocar algunos datos importantes además, que tienen fuente formal de la autoridad, de la ATT. El costo mensual, por eso les decía, vamos a recordar cuánto cuestan los servicios online. Este megabit por segundo, que podríamos considerarlo, no es compartido entre varios usuarios, máximo uno eventualmente, entre dos. El costo mensual del Internet en Bolivia, en ese servicio online, por un megabit está, dependiendo del operador, entre $853 y $2.200 al mes. El costo mensual de Internet en frontera, de acuerdo al ATT hoy, esto se ha ido reduciendo, está cerca a los $90, ese megabit por segundo. La capacidad total que tienen en Bolivia contratados todos nuestros operadores asciende a 65.618 megabits por segundo. Hagan esta multiplicación y vamos a sacar que mensualmente nuestros operadores en conjunto están pagando $5 millones, más o menos.
¿Por qué no nos vamos, Roberto, un ratito a la siguiente? Esta gráfica que vemos acá, que también tiene fuente en el boletín de la ATT, nos muestra, yo sé que no se ve hacia atrás, lo que tenemos a la izquierda en color rojo son los operadores internacionales de Internet. Hay algunos que les van a ser familiares, son por ejemplo Telefónica, las grandes transnacionales, ¿no? Telefónica, Telecom, etc. Los que tenemos al medio en verde son nuestros operadores nacionales. Ahí está Entel, está Access, está Tigo, Cotas, Conteco, quienes tienen una conexión directa con alguno de estos operadores internacionales a la izquierda. Y a la derecha están los operadores más pequeños, aquellos operadores que no tienen una conexión directa con un proveedor internacional y que por tanto tienen que conectarse a alguno de los proveedores locales, grandes me refiero. Es decir, hablando de La Paz, Cotel, por ejemplo, tiene que conectarse, tiene una conexión específica contigo hoy día. Cotel ha ido pasando de operador, en algún momento tenía contratado Entel, en otro momento Access, hoy día tiene conectado Tigo. Y esta gráfica nos muestra esta interrelación de operadores. Bueno, estas líneas rojas que vemos ahí de contratación de servicios de nuestros operadores nacionales como Entel, Access, Tigo, Cotas, etcétera, hacia los operadores internacionales, es lo que representa, otra vez volvamos, Roberto, hacia atrás, es lo que representa esos 65.000 megabits por segundo. Yo le preguntaba a alguno de los compañeros de Entel en una presentación que se hizo en mayo del año pasado a propósito del Día de Internet, ¿cuánto tenemos contratado por Entel? Me comentaban en ese momento 17.000 megabits por segundo. Probablemente estas contrataciones hayan subido, seguramente nos van a comentar en la presentación que tienen más adelante los colegas de Entel, y ahí vamos a ver cuánto se ha ido expandiendo. Pero les reitero, esta capacidad tiene que continuar creciendo. Quiero que recuerden esta cifra de los 65.000 megabits por segundo como país, para que veamos en otras latitudes cuánto es el nivel de interconexión que se tienen en otros países y como otros clientes. Pero bueno, siguiendo con esta lógica de precios, habíamos dicho que el costo mensual de Internet en frontera son cerca de $90. El costo en la costa son más o menos entre 30 y $40. ¿A qué costa me refiero? Por ejemplo, al Pacífico. O sea, el costo del megabit por segundo ahí en el Pacífico está entre 30 y $40. Y el costo en lo que llamamos el NAP de las Américas, que es hasta donde llega la interconexión de nuestro país para poder conectarse con el mundo, tiene un costo de entre 1 y $4 por megabit por segundo. O sea, imagínense todo ese trayecto que significa el incremento de costo desde lo que cuesta el megabit por segundo en el NAP de las Américas hasta lo que cuesta en nuestro país. O sea, estamos hablando de una multiplicación de 800 a 2.000 veces ese costo. Entonces, vámonos por favor, Roberto. Quiero explicar por qué este costo. Una más. La siguiente, por favor. Esta es la infraestructura de comunicaciones de fibra óptica de los grandes operadores del mundo. Acá tenemos la conexión de fibra óptica que nos permite llegar hasta el NAP de las Américas. Si nos fijamos ahí, Bolivia no está presente porque no tenemos costa, ese es el problema, y ahí viene la lógica de la mediterraneidad digital. Estamos pagando $40 para poder llegar desde la frontera hasta la costa. Entonces acá hay una línea importante que la vamos ya en las conclusiones ver en un segundo, ya me están presionando con el tiempo obviamente, pero quiero que vean entonces, obviamente traer de Bolivia a la frontera y de la frontera hasta Estados Unidos nos cuesta o nos multiplica la conexión por alrededor de 80 veces como mínimo. Adelante, Roberto. Decía algunos clientes, para ver la relación de magnitud, esta es una red académica latinoamericana, la red Clara. Nuestra gente, nuestros compañeros de la TSIC conocen de este proyecto, que lamentablemente también nos muestra esta gráfica que Bolivia y Paraguay somos los únicos dos países no conectados a la red académica latinoamericana. Y esta infraestructura, estas líneas que vemos más oscuras, tienen una conexión de 10.000 megabits por segundo, únicamente para la red académica latinoamericana, no es de operadores. La siguiente, por favor. Esta es una comparativa de la infraestructura de la red académica que se llama Internet 2 en Estados Unidos. Cada uno de estos enlaces están por encima de los 100 gigabits por segundo. La siguiente, por favor, Roberto. Y solamente una comparativa como referencia, esta es la relación Europa. Lo mismo. Las velocidades mínimas son de 10 gigabits por segundo y las
convencionales, las normales están por encima de los 100 gigabits por segundo. Es decir, para una red académica de un país, hoy tenemos mayor velocidad contratada en otras latitudes que en nuestro caso para todo el país. Adelante. Y esto muy rápidamente tiene que ver también con el punto de intercambio, que es otro avance importante que después de 4 años, este es un proyecto de 10, este es un proyecto que ya se había presentado hace 10 años, el punto de intercambio de Internet. Finalmente se ha logrado, se está consolidando este proyecto y va a permitir que todo el tráfico que se genera entre operadores locales se quede en el país y no tenga que ir a dar vuelta por el resto del mundo. Voy a hacer y dejar así de simple esta explicación. Adelante, por favor, Roberto. Pero solamente para que se entienda, lo que decía es que esta parte de la derecha, la interconexión de estos ciudadanos finalmente que se conectan a alguno de esos operadores pequeñitos, antes tenía que ir a dar ese tráfico la vuelta al mundo. Hoy día, gracias al punto de intercambio de Internet, pueden interconectarse de forma directa dentro del país. Adelante, por favor. Pero los elementos importantes que hay que tomar en cuenta. Es importante que se incorporen dentro del punto de intercambio a otros generadores de contenido que no necesariamente sean operadores. Ahí hablamos de ministerios, hablamos de gobiernos municipales, hablamos de las propias universidades. Adelante, por favor. Bueno, ya cerrando, en conclusiones, todavía estamos en la gestación de un nuevo marco normativo que sustentará las bases del desarrollo del sector durante los próximos años. Existen condiciones favorables para mejorar la normativa ya promulgada y la que falta por desarrollar. Es necesario demandar canales efectivos de participación de la sociedad civil para la construcción colaborativa y colectiva de este marco normativo y de la propuesta y la recepción de iniciativas. Y deben ampliarse entonces estos canales. Adelante, por favor, Roberto. Deben promoverse nuevos modelos de negocio para el operador nacional de Entel. Quizás organizar 2 ámbitos de trabajo, porque lamentablemente una de las deficiencias de nuestro propio operador estatal es que no ha establecido esquemas diferenciados. Y es importante que se establezcan esquemas diferenciados de modelos de comercialización para servicios con costos de carácter social que hagan más accesibles y por lo tanto dinamicen el acceso de estos servicios, la reducción de costos, etcétera. Debe aprovechar la infraestructura de fibra óptica existente y migrar hacia tecnologías modernas para masificar estos servicios. Debe ampliarse la red de fibra óptica en ramas que cubran la mayor parte del territorio nacional, incorporando otro tipo de tecnologías como Wi-Fi de nueva generación o la propia tecnología LTE, que ya está presente en 2 de nuestros operadores nacionales, para poder llegar a zonas más alejadas. Además, obviamente, o de manera complementaria a lo que nos ofrece hoy día el satélite. Por favor, Roberto, la siguiente. Y es necesario realizar inversiones a nivel internacional para apostar por una fibra óptica propia. Y esto no debería ser un sueño. Es decir, si hemos logrado tener un satélite que está hoy día en el cielo, no es pues de ninguna manera loco pensar que podamos tener una infraestructura de fibra, al menos hasta la costa. Ojalá hacia el norte. Por tanto, hay que apoyar esta iniciativa que se está trabajando del anillo de fibra óptica de UNASUR, para que podamos llegar de manera efectiva hasta el NAP de las Américas a costos mucho más bajos. Eso es lo que va a permitir reducir los costos de Internet para los ciudadanos. Incrementando entonces los usuarios, esto va a permitir gradualmente reducir los costos de los servicios también. Y el otro elemento que hay que analizar es la contratación de capacidades de forma conjunta. Y ahí también entra un poco el nuevo rol que puede asumir Entel o eventualmente una otra empresa del Estado. Es decir, esta entidad podría contratar a nombre de todos los requerimientos del país y de los operadores privados, podría contratar todos los requerimientos de Internet a 3 o 4 operadores internacionales y hacerse cargo de la redistribución a los operadores privados internos.